Muy buenos días, Aliñados os acompaña un domingo más en vuestro desayuno. En Radio Marca, Aliñados. Y al mando de los fogones de Aliñados tengo a Sergio Fernández, como cada semana. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, qué alegría verte. Mira, aquí estoy mejor que en brazo, porque yo creo que ya los domingos, si no venimos aquí, como que me falta algo. Echamos en falta algo, Son ¿verdad? los churros del domingo. Ah, ya te digo, y encima el programa que tenemos hoy no necesita carta de presentación, pero voy a dar pistas a nuestros oyentes. Diremos que es fresca, cremosa, familiar, insustituible en celebraciones, disputada y merece una historia bien contada, ¿no te parece? Nazdarovia Tovaric. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, no sé de qué vamos a hablar, pero yo creo que con este idioma... Yo creo que con estas pistas... Ensaladilla rusa. Ensaladilla rusa. Me chifla la ensaladilla rusa. ¿A ti? Pero tú sabes que en Rusia no la llaman ensaladilla. No, bueno, la llaman ensalada nuestra. No, la llaman salad Olivier. Olivier. Bueno, ahora contaremos por qué. Ahora contaremos por qué. Y tendremos también la suerte de contar con un chef que está al mando de uno de los restaurantes míticos en Madrid, donde sirven una de las mejores ensaladillas rusas de Madrid y de España. Según entendidos. Así que nada, vamos con nuestro tema principal del día. Pues Sergio, siempre hablamos, la ensaladilla rusa, qué gran plato tan popular, siempre hablamos de los días mundiales. ¿Sabes que hay un día mundial de la ensaladilla rusa? ¿Qué día hay de esos? Pues es el día 14 de noviembre, coincidiendo con el fallecimiento de su creador. Sí, lo que hoy es Lucien, el señor Lucien Olivier, que creó la ensaladilla rusa en el siglo XIX. Ha evolucionado, su origen era aristocrático, ahí contaremos un poquito la historia, hasta convertirse en un plato popular que se sirve en bares, restaurantes y por supuesto en hogares de todo el mundo. Entonces, hablando un poquito de la historia y de lo dije, tú te la sabes, ¿no? Bueno, yo me sé muchas historias de las ensaladillas. Aparte, yo he tenido mucho contacto con gente de Rusia por trabajo y por relación personal con el mundo ruso. Uh-huh. Y la verdad es que yo he comido mucha ensalada Olivier o ensaladilla Olivier y la verdad es que a mí siempre me ha parecido un pedazo de plato. Soy consciente de que todo el mundo tiene su propia receta de ensaladilla. Total. Pero a mí la que más me gusta es la mía. Y como es, bueno, es que tengo que decir, te podías estirar un poquito y invitar... Porque tengo que decir que la ensaladilla rusa que se sirve en La Leña de Cobo, tu restaurante, esa está muy buena, está brutal. Está muy buena. Entonces, estírate un poquito, invita a nuestros oyentes una cena para dos, una comida para dos allí. De momento lo vamos a dejar ahí. Y que caten la ensaladilla rusa, ¿qué te parece? Tenéis que convencerme más un poco. Bueno, venga, un poquito más de pelotilla. Vamos a ir peloteándolo a lo largo del programa, a ver si conseguimos al final del programa. ¿Queréis? Una invitación para dos. Hombre, no, si te parece. Bueno, venga, 2 es un buen número. Claro que Mira, sí. Me gusta el número, por ahí vamos a entrar, pero bueno, continúa. Bueno, pues lo que comentábamos, que la ensaladilla rusa o ensalada rusa tiene su origen en el chef Lucien Olivier, que era de origen franco-belga y dirigía el restaurante Hermitage, que era un espacio gastronómico en el que iba pues la gente más top. Entonces, esa ensalada tenía ingredientes que hoy parecerían ingredientes de otra galaxia. Carne de urogallo o perdiz, sí. Lengua de vaca, caviar... Es que se sigue utilizando. Crustáceos. Sí, pero fíjate la evolución que ha tenido, ¿no? Porque es cierto que luego con el tema con los cambios políticos, con la Revolución Rusa y tal, la escasez, no había tanta accesibilidad a ese tipo de productos. Pero la escasez pues era se para fue los versionando pobres. todo. La escasez para los pobres. Los ricos siempre han tenido caviar, lengua de vaca, claro, han tenido de todo. Eso está claro. Pero bueno, todo. derivó en las múltiples versiones que conocemos, ¿no? ¿Cuál es tu ensaladilla rusa? No, a ver, lo que dice de las ensaladillas, yo sigo comiendo cuando voy y con la gente rusa, que me junto de vez en cuando,
cuando, y hacemos hacen ese tipo de ensaladas, lo primero es por el sistema de alimentación que tienen ellos. O sea, un ruso, por ejemplo, prepara mucha comida y luego la deja toda encima de la mesa. Es decir, las comidas rusas no son como las nuestras. Nosotros tenemos una especie de buffet, ellos montan ahí las ensaladas y tú te vas levantando y van comiendo, y pueden estar comiendo durante horas y bebiendo durante horas. Tienen sus platos fríos que generalmente principalmente tienen la ensaladilla rusa, que la ensaladilla rusa o ensalada Olivier, en la que utilizan ellos, la hacen con carne ahumada. Ahora yo siempre que la como con carne ahumada. Tienen una especie de pastrami, que es una carne ahumada de ternera, que la cortan, la ponen con salchichas ahumadas buenas, tiene una buena, le meten bastantes encurtidos, pepinillos, cebolla, etc, etc. Entonces, y la patata, por supuesto. Y le meten huevo, algunos, otros no. O sea, van haciendo un tipo de ensalada que es diferente. Y lo bueno que tienen es que la dejan ahí y tú vas comiendo. Vas comiendo, puedes comer durante horas. Y eso me parece que es un sistema de alimentación que está diferente a lo nuestro. Nosotros ponemos la ensaladilla, nos servimos, retiramos la ensaladilla porque ahora viene otro tipo de plato. Y ellos no, ya la pueden dejar ahí horas y durante horas están comiendo esta ensalada Olivier o la ensaladilla rusa que está ahí. Eso para empezar, o sea, ellos lo tienen, luego tienen muchos tipos de ensaladas derivadas de esta misma, porque le ponen algunas, le ponen remolacha, otras le ponen, ellos utilizan mucho es como una especie de wasabi, pero el wasabi en Europa y en Alemania, que lo toman mucho con las salchichas, y en Rusia lo toman mucho, es un rábano que le llaman Horseradish. ¿Vale? Y el horseradish lo utilizan bastante, y es como una especie de wasabi blanco, y alinean bastantes cosas con eso. Y yo he probado alguna ensalada rusa con el horseradish mezclado con la mahonesa, que me parece que es una locura auténtica de rico, siempre y cuando no te pases, porque es una cosa que es picante, y lógicamente las cosas picantes cuando nos gustan, pues no te mola, claro, lógicamente. Entonces la ensaladilla, a mí sí me gustan las cosas picantes. Ya, lo que pasa es que el picante es sumativo, es decir, tú puedes comerte una cucharadita de algo que es picante y te parece que está bien, pero si tengo que comer un plato de algo que es picante, se acumula, a lo mejor, te termina picando en exceso. Cierto. Que eso es lo que pasa, y a ver, oyentes, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando tú haces una crema de marisco le pasa exactamente lo mismo. El principal error de las cremas de marisco es probar una sola cucharada, porque la dejas al punto de que te gusta mucho esa cucharada, pero cuando te has comido un plato entero, que son 20 o 30 cucharadas, al final te pica un poco la garganta y es extremadamente fuerte. Y esto le pasa lo mismo que a las salsas y a las cosas picantes y a las cosas con sal. ¿Vale? Hay que probarlo progresivamente para que te dé el punto que tú quieres cuando hayas comido mucho, no cuando has comido solo una pequeña porción. Y esto le pasa a muchas cosas de estas. Pero, ya que hemos dicho muchos ingredientes de la ensalada rusa, yo os voy a decir ¿cuáles? Dinos el... No trucos. Os voy a decir el tuyo. Un tic que yo creo que para mí es vital. Sí. Todos hemos comido patata recién cocida y todos hemos comido patata friada en la nevera y te la comes al día siguiente. Que dicen ahora que por los picos de glucemia es mejor y tal. Que te la comas de un día para otro, igual que el arroz. Pero no vamos a hablar de los picos de glucemia, vamos a hablar simple y llanamente de la parte gastronómica. Sí. Una patata recién cocida, caliente, tú te la comes y está brutal. Y una patata que ya se ha enfriado está un poquito más zapatera y es diferente de textura y de todo. Es decir, yo para hacer mi ensalada rusa, lo primero, cocer las patatas con piel, agua, sal y la piel, y los cuezo y dejo que se enfríen en su propia agua. Una vez que están frías, las saco, las escurro y las pelo. No que se ha enfriado, que se ha temperado y que la mano ya no me quema, porque es muy vital para mí hacer la ensaladilla con la patata tibia. Para mí es el punto de inflexión entre que esté una ensaladilla rica o que esté reguleras, para mí. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pelo todas las patatas, cuezo huevos, ahora vamos a hablar de los ingredientes, y yo tengo en mi casa y en el restaurante una rejilla. Sí. Es una rejilla así de esas de cuadros de metal de toda la vida, ¿sabes? De pam pam, que las tienes para escurrir cualquier cosa, que las venden en muchas tiendas de estas asiáticas y tal. Entonces tú lo pones eso encima de una olla y con la patata caliente pelada la pasas por la rejilla y apoyas la mano para que pase por la rejilla. La picas en 0, no tardas nada, puedes hacer 25 kilos de ensaladilla rusa en 0, sé que muchos de vosotros estáis diciendo, Dios mío, si te tendría que haberlo sabido antes. O sea, tú la machacas la patata. No. Ah, vale. Por favor, no mancilles la mano. No, por eso te digo, como no machaco, lo que pasa que claro, unas cosas que tienen cuadritos de alambre, tú lo pasas por ahí, lo que hago es acompañar la patata que pase amablemente por esta rejilla. Entonces lo que hace es que se corta ella solita en daditos. ¿Vale? Porque la patata, aunque está en láminas, porque claro, la pasas por la rejilla, sí, es que una rejilla sí, mortijalavera de toda la vida, sí, entonces tú la pasas por ahí, se pica
lo que sería la patata, y hago lo mismo con el huevo. Que decides ponerle zanahoria, que yo no le pongo. Yo tampoco. La cueces y la pasas. Que decir, el huevo pasa cocido que da gloria. No tardas nada en hacer la ensaladilla, en lo que sería el picado. Hay cosas que son más duras, como los pepinillos, como si quieres ponerle cosas de ese estilo, que no pasan, porque no pasan por una rejilla, pero eso lo puedes picar a cuchillo. Pero lo que es blando, digamos zanahoria, huevo, patata, lo podemos pasar por ahí. Sí. Y para mí es vital también hacer la mezcla de la mahonesa cuando la patata está aún tibia, no fría. Entonces le pongo la mahonesa y la mezclo. Y suelo aligerar un poco la mahonesa. ¿Con qué aligero la mahonesa? Pues lo puedes aligerar con muchas cosas. Uh-huh. Amantes de los encurtidos, un poquito de agua de los pepinillos. Aligera la mahonesa, ¿para qué? Para que tenga un punch un poquito más ácido de los pepinillos, o le puedes poner un poquito de lo que tú creas conveniente que puede llevar esa mahonesa. Simplemente agua también me vale. Y una cosa que nunca dejo de hacer a la hora de hacer una ensaladilla. He picado la patata y el huevo, que es lo que yo pongo. Le pongo el atún en aceite, escurrido, no suelo ponerle el atún con aceite, hay gente que lo pone, yo no lo pongo, pero no está mal. Yo, por ejemplo, lo pongo en escabeche. La gente que le gusta el escabeche no está mal, pero a mí me gusta más en aceite. Sí. A mí personalmente sí, pero que eso es un gusto mío personal y el de escabeche está perfecto. Pero lo que sí que hago es ponerle en la patata y el huevo sal, vinagre y un chorro de aceite del high class, del bueno. Mezclo todo esto y pruebo la patata sin mahonesa. Cuando no digas, perdona que te interrumpa, lo de high class, porque luego llama a la gente que ya nos ha pasado diciendo, ¿dónde puedo comprar el aceite high class? El aceite high class, aceite del bueno. Le pones un buen chorro de vinagre que sea bueno. Claro, si tú le pones un vinagre que se te queda la cara el fari chupando un limón, eso no puede ser. Tienes que poner un vinagre que sea bueno. Un buen chorro de vinagre que sea buenecito, el aceite que sea buenecito y sal. Tú mueves esa ensaladilla rusa sin la mahonesa y ya tiene que estar rica. Ya podrías comértelo como una ensalada campera, pero aún así le voy a meter mahonesa. Porque la mahonesa aporta cremosidad, pero no le da sal, no le da ese punto de vinagre, no le da ese punto de nada. Por eso he alineado previamente la ensaladilla, luego le mezclo bien mezclada lo que sería la mahonesa con suavidad. Esto no tenemos que batirlo. Que hay gente que se pone muy vigoréxica con la espátula y empieza a dar vueltas, la patata se machaca. Hay que hacer movimientos envolventes, como diría ¿no? Claro, es como el amor, tiene que ser suave, de abajo arriba, un movimiento muy suave que envuelva, que no machaque la patata y que lo mezcle todo bastante bien. Yo personalmente, pues que me lo sé, por 5 kilos de patata le pongo 20 huevos cocidos y 1 kilo de atún. Y eso lleva 5 litros de mayonesa. ¿Y esa mayonesa, ensaladilla, para cuánta gente? Para muchos. El paseo de los restaurantes la hacemos, yo me la sé de memoria de esta, claro, pero no me lo sé. Pues mira, estos salen casi 11 kilos. Y una ensaladilla rusa lo ponemos a 300 gramos, pues calcula, saldrán unas 35 raciones más o menos. Pues tampoco son tantas. Tampoco son tantas, claro, pero por eso te digo que tampoco son tantas. Es decir, tú ahora multiplica o divide si quieres para hacerlo en casa y las vas haciendo. Pero más o menos es la mezcla que yo hago. Bien de atún, bastante huevo y patata. Todo tibio. Bueno, el atún no porque viene en bote, pero el huevo se pica mejor cocido, que ya hablaremos en algún día de huevos, pero ¿cuántos minutos se hace un huevo cocido? Vale. Sí, pero eso lo vamos a dejar para otro programa que vamos a dedicar a los huevos. Sí, pero como estamos cociendo huevos para ensaladilla, hay que hablar. Dínoslo. Si tú cueces un huevo más de 11 minutos, se va quedando sólido. Y además, sabes que el huevo te has pasado de cocción cuando la yema por fuera está con ese color oscuro verde. La yema tiene que ser amarilla, naranja, como tú quieras, pero no tiene que tener tonos marrones. Desde agua hirviendo, en 11 minutos exactos se te queda el huevo perfecto. Lo pasas a agua fría, porque si no sigue cociendo, y ya lo tendríamos listo. Lo pelas y ya lo podemos picar para la ensaladilla. Entonces el huevo, la patata y el atún le mezclas, pones la sal, un poquito de vinagre y un poquito de aceite, lo meneas, le pones la mahonesa ligeramente aligerada con lo que tú creas y ya tendríamos la ensaladilla base. Es decir, eso te iba a decir, tenemos la base. Sergio, yo le pongo guisante, ponle. Sergio, yo le pongo zanahoria, ponle. O sea, le puedes poner lo que te dé la real gana. Pepinillos, ponle. O sea, le puedes poner lo que te dé la gana, porque las ensaladillas rusas están muy buenas, sobre todo si las hace tu madre, y es porque tu madre hace la que a ti te gusta. Si tú le dices un día que no te gustan los pepinillos, para otro día no los pones. Si le dices que te encantan los pepinillos, para otro día le pones el doble. O sea, es un poco el tuning que hacen las madres para que los platos te gusten más. Pero eso sería una ensaladilla básica. Patata, huevo, atún y mahonesa, ¿vale? Con su aliño y ya lo tendríamos. Y ahora vienen cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el huevo cocido.
Me gusta muchísimo y me gusta muchísimo la ensaladilla. ¿Qué hago yo? Cojo esa ensaladilla básica, la pongo en un plato con un molde, sin un molde, como tú quieras, y hago un poco más de mahonesa aligerada. Yo es que utilizo cosas, buscar por internet, una cosa que se llama Hondashi. Hondashi es un polvito de atún seco. Deletrea, porque si no la gente... Hondashi. Hondashi. Dashi es el caldo japonés por excelencia, pero el Hondashi es ese caldo deshidratado, es decir, es un polvo que sabe a atún. Y yo le pongo 5 gramos por litro de mahonesa de ese polvillo de atún. ¿Por qué? Porque la mahonesa le pongo ese polvillo, le echo una pizquita de agua al ligero y napo la ensaladilla por encima con esta salsita que tiene un ligero toque de atún y que tiene ese toque tan guapo de más ligerito de la mahonesa que le da la cremosidad. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Le rayo un huevo por encima y tapo todo de huevo cocido. Yo eso lo hago también. En el restaurante, ¿qué hacemos? Le ponemos, simple y llanamente, un tartar de atún rojo. Te lo iba a decir, de almadraba. En vuestro restaurante ponéis atún... Atún de almadraba. Fresco, sí. O sea, aunque tengo la base, que sería esa, pico los daditos de atún, lo pongo encima de la ensaladilla, le pongo un chorrito de un aliño para ese atún y un grissini aéreo que le ponemos por encima para comer, porque el pan crujiente para la ensaladilla está bien. Pero, o sea, podemos ponerle atún crudo que luego aliño, huevo cocido, le podemos poner más cantidad de atún, le podemos poner un picadillo de pepinillos, le podemos poner caviar, le podemos poner tobico. Sí, bueno, es que las huevas del pez volador admite un montón de todo. Ingredientes y de versiones. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dicen muchos cocineros, que la calidad de la mayonesa influye mucho en la ensaladilla, en todo, ¿verdad? La de la mayonesa. Claro, influye en todo y es como dicen, a ver, las mahonesas no se pueden hacer caseras hoy en día. O sea, ya ni me planteo hacer una mahonesa casera para vender ensaladilla, porque es una pena, porque una ensaladilla, yo cuando la hago en mi casa, la hago con yema de huevo, no utilizo el huevo entero, utilizo solo yema y me hago una mahonesa que se te pone los ojos del revés. Pero claro, eso lo puedo hacer yo en mi casa pero no arriesgo, porque lo que no puedes hacer nunca en la vida es arriesgar a poner un tipo de producto que te pueda originar un problema. Sí es cierto que hay huevo pasteurizado y yema pasteurizada, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente. Yo no me arriesgo, ¿eh? Yo utilizo de bote y ya está. Entonces, ¿es la mahonesa un ingrediente top y principal de la ensaladilla? Por supuesto. Cuanto mejor sea la mahonesa, mejor será la ensaladilla. Eso es de primero de pichón. Uh-huh. Y hay versiones veganas también, ¿eh? Claro, claro. La patata es vegana. Si tú no le pones huevo, le pones zanahoria, le pones guisantes, le pongo pepinillos. Y de la mayonesa. Claro, también, es una lactonesa. De la mayonesa. Lo que pasa es que el vegano no toma tampoco leche. O sea, podemos utilizar cosas, podemos hacer derivados de soja sin problema y podemos hacer una emulsión de soja y aceite. O sea, eso no es problemático. Lo que pasa es que, claro, que son sabores que son un poco diferentes, pero claro, si tú no quieres o quieres hacer algo vegano, lo utilizaría perfectamente esto, sin ningún tipo de problema. Sí. ¿Y de encurtidos tú qué le sueles poner? Encurtidos, si le pongo, tengo que tener cuidado. Me encantan las piparras, pero le pongo una por encima, 2, porque me encanta la decoración y me mola comérmela. Pero hay que tener cuidado con los encurtidos, porque si la haces y te la consumes no hay problema. Pero si la haces y la reservas o la guardas para otro día, el encurtido digamos que es muy cansino. Y va dando vinagre, y va dando potencia. Y esa potencia hay veces que hace que esté demasiado ácida la ensaladilla. A mí me encanta. Por ejemplo, las aceitunas de anchoa. Yo le pongo en una ensaladilla me parece, pero picadas. Sí. Me parece que es una bomba de relojería de rico. Entonces tú puedes ponerlo, porque sobre todo las que tienen ese sabor anchoa, que sean de verdad. De verdad, sí. Tú le pones eso por ahí, o anchoas puras y duras, o sea que eso está brutal. Yo creo que la ensaladilla admite todo. Le puedes poner un poco de salmón ahumado, le puedes poner lo que gambas. Hay gente que la hace con gambas. De hecho, hay un restaurante en el País Vasco que todavía no lo sabe. Es que teníamos una sorpresa para el final del programa. Pero hay un restaurante en el País Vasco que va a tener una de estas y lo que va a llevar por encima la ensaladilla, en lugar de llevar el tartar de atún que tengo yo, lo que va a llevar es una especie de salpicón de marisco que le pones por encima y eso se te va a la olla. Imagínate un salpicón de marisco, la base cremosa de esa ensaladilla rusa, que esté esa mahonesa ligera, cremosota,
untable, que no esté mano. mazacote. Madre de Dios, Ya te eso digo. está buenísimo. Bueno, es que en el norte, especialmente en el País Vasco, la ensaladilla se eleva a arte culinario. Es una cosa... Sí, pero ¿no? bueno, y en todos claro, lados, bueno, en todos ¿eh? lados. Pero bueno, vamos a decir el País Vasco por la sorpresa que tenemos luego. Bueno, venga. Luego Acepto pulpo. aceptas pulpo, ¿no? Acepto pulpo. La verdad es que yo he probado tu ensaladilla, está muy rica. Las ensaladillas tienen que ser como... Pero la ensaladilla, Ivette, tiene que ser... que esté cremosa, que no sea mazacote. Para mí es lo principal. Sí. Y para que no sea mazacote, la temperatura de hacerla es importante. Y no puede haber una ensaladilla que sea un puto... que sea un mazacote. A mí eso no me gusta. Ya. A mí eso no me gusta. Te has quedado pensando. Es que iba a decir diciendo, una cosa más se gorda. me ha escapado una palabrota. No, pasa pero nada. Ponemos un pi y ya está. Se pone un pi. No hay problema. Entonces, el tema de las ensaladillas es que hay veces que ensaladillas que están demasiado mazacote. Y otra cosa que me incomoda es que la ensaladilla rusa, que independientemente de que a alguien le guste, que acepto pulpo también, es que esté picada muy gruesa. Porque si está picada muy gruesa, los bocados que tienes una patata grande sabe a patata sola, no sabe a la ensaladilla, no sabe a todo eso. Todo lo que es la mezcla. A mí me gusta el tipo de corte que no sea muy grande. Tampoco me gusta que sea un puré. Eso te iba a decir a mí. Pero ni calvo yo ni creo tres que pelucas. hay que notar, ¿no? La textura. La textura y tal, pero... Por eso hablábamos del amor de mover la ensaladilla cuando le pongas la mayonesa. No puede ser salvaje, eso tiene que ser comedido, tiene que ser poquito a poco, tiene que ser una cosa que sea correcta. Por eso el tipo de corte influye muchísimo a la hora del sabor de la ensaladilla. Tiene que tener un corte correcto. Uh-huh. ¿Sabes que el pasado 12 de noviembre se celebró el concurso a la mejor ensaladilla en la Comunidad de Madrid? I know. Sí, y lo ganó, que está organizado por ACIDE, la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid, y el ganador fue Jorge Baeza, del restaurante La Sabina, en la zona de Valdebebas, en Madrid. Uh-huh. Y dice que el secreto de su éxito está en asar la patata. Hay gente que las asa. Te lo iba a preguntar eso. Hay gente que las asa. Uh-huh. O sea, en lugar de cocerlas, las meten, las asan y las hacen. Lo que pasa es que luego la textura siempre es un poco más de puré, pero me encanta igual, ¿eh? Sí, yo tiene creo que estar muy rica también. Está rica, sí, es que yo creo que hay tantas cosas que están tan buenas que tampoco hay que hiperventilarse con hacerlo de una manera o de otra, con piel. A mí lo único que no me gusta es utilizar una ensaladilla rusa, que ya sé que hay veces que hay que hacerlo, entenderme, ¿eh? No es que lo demonice, pero yo, por ejemplo, cuando alguien hace una ensaladilla rusa que proviene de una bolsa congelada que luego cueces, no tiene nada que ver. No me gusta tanto, lo noto, pero reconozco que si hay alguien que no puede hacerlo de otra manera, prefiero que cocinéis eso a que te comas una cosa que no has cocinado. O sea, que es mejor eso que otra cosa. Pero si puedes hacerla natural, no hay comparación. No hay comparación, pero bueno, la otra, imagínate que llevamos mucha prisa y tal, yo creo que la clave está también en que tú luego le integres otros ingredientes, ¿no? Y que hagas una buena mayonesa. Y que hay marcas y marcas. Esto es como en todo, esto es como los coches, ¿no? Como todo hay marcas y hay cosas que dicen, yo a mí no me gustan los coches eléctricos. Claro, hay marcas y marcas, ¿no? Y pasa igual con todo esto. Y en la alimentación sí que es cierto de que hay muchas calidades. Hay calidades más económicas, que a lo mejor pueden ser por el producto o por el tratamiento, y luego hay calidades que están increíblemente bien. De hecho, un guisante congelado bueno, yo he comido guisantes congelados buenos y digo, madre mía, ¿pero por qué? Y luego me dice el tío, no, es que estos guisantes los cogemos cuando tienen que estar y los pasamos en menos de una hora por un túnel de nitrógeno. O sea, están congelados los guisantes en 0, en nada, en segundos, en décimas de segundo. O sea, no llega ni a un segundo en que se congela. Entonces, claro, el producto es muy bueno. Por eso es importante que seleccionéis el producto para hacer cualquier cosa. Y cuando hablo de seleccionar el producto no me refiero a que compréis algo que es caro, que eso todo el mundo lo sabe, sino que lo selecciones. Porque hay veces que un tipo de pan es más barato que otro, pero es mejor. Pero, o sea, efectivamente, la selección muchas es importante. veces el precio también engaña. Y luego bueno, realmente... nos engaña muchas cosas a nosotros. Pues mira, Jorge Baeza también emulsiona la mayonesa con el líquido de los encurtidos. Sí, es que de los pepinillos y aceitunas que le pone. Y luego le pone un toquecillo de anchoa y muy poca zanahoria. Yo, por ejemplo, no le echo zanahoria, Yo no le echo zanahoria a la ensaladilla rusa. Pero mi madre sí, y me encanta la de mi madre. Ya, si es que esto yo creo que va también en costumbres, ¿no? Cada casa tiene su versión. Y que bueno, que a lo mejor yo alguna vez he probado alguna ensaladilla con zanahoria, me ha parecido que es lo más. Y hay veces que he probado una ensaladilla que no lleva zanahoria y me ha parecido lo más. O sea, que también depende del día como me pille. Es que es un plato que es que pasa como con la paella, ¿no? Es que si está bien hecho y rico. Claro, pero fíjate que la ensaladilla puede ser neutra por lo que decíamos al principio. Admite un cucharote, porque yo puedo hacer una cosa como muy básica, una ensaladilla básica, y le pongo por encima unas salchichas picadas ahumadas.
Vale, y está y la misma base, y es, bueno, pues algo que a lo mejor le gusta más a un niño. Pero a mí me pones una cucharada de la misma ensaladilla con una cucharadita pequeña encima de caviar, de esturión, de beluga triple cero. Qué fino eres. Hola, ¿qué tal? Hombre. No es que sea fino, es que eso es la selección. Porque mucha gente que me encuentra en la vida me dice, a mí no me gusta el caviar. ¿What? No has probado el caviar high class, hermano. Porque cuando tú pruebas algo que está realmente rico, sea lo que sea, siempre está bueno por algo. No me gusta el jamón, prueba este jamón, madre mía, que me gusta el jamón. No me gusta el tocino, prueba este tocino. Ay, Dios mío, cómo está este tocino. Todo lo que está muy rico es por algo. A lo mejor puede ser que a ti no te guste en ese momento. Yo la primera vez que probé un líquido espumoso que viene en botellas con un corcho que hace plum, no vamos a hablar de nada, ya digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como un refresco pero para mayores. Y cuando lo probé aquello digo, madre mía, yo me quiero morir dentro de un bidón de esto. Esto está buenísimo, ¿no? Entonces lo que hago yo es beber muchísimo de eso cuando puedo. De hecho, el otro día se extrañaba mucha gente porque yo una botella buena de este líquido espumoso que se fermenta en bodegas y que se pone en copas, cuando tengo uno muy bueno, no lo comparto. Lo siento, pero no lo comparto. Me lo abro yo y me lo bebo yo. No lo comparto. Me he vuelto egoísta. Tú eres así. No, pero me he vuelto egoísta solo con eso. Me encanta y digo, esto me lo voy a ver yo solito. Para mí solito. ¡Hala! Y con una ensaladilla rusa. También. O con una rusa que traiga una ensalada. Rusa. Bueno, pues vamos a dar paso ahora, vamos a hablar con Juanjo del restaurante de la Tasquita de enfrente, que lo que decíamos, hace más de 25 versiones de ensaladilla rusa. ¿Qué te parece? Pues me parece que no me la voy a comer en un día. Pues nada. Pero muchas ideas. Ya te digo, pues nada, vamos a hablar con Juanjo López Edmar. Juanjo, cuéntanos, que estamos súper intrigados. ¿Cuál es el secreto de vuestra ensaladilla? Pues mira, nuestro secreto de la ensaladilla yo lo baso en dos formas. Primero, que es una receta tradicional que la hacía mi madre y mi abuela. Y dos, que siempre la hacemos todos los días para cada servicio. Y luego cuidamos mucho la temperatura, porque yo siempre digo que ni lo frío está bueno, ni lo que está demasiado atemperado tampoco. Entonces hay que darle ese punto de que no es como si saliera de nevera o de cámara y está temperada. Ese es el truco. Y luego, fundamentalmente, uno de los básicos, porque nosotros tenemos más de 20 tipos de ensaladillas desarrolladas, uno de los básicos es el aceite de oliva. Tiene que ser absolutamente impresionante, y nosotros usamos además uno con personalidad, que sería el que nadie usaría para una ensaladilla, que es el picual. En concreto, Juanjo, tenéis una ensaladilla que aúna dos productos que según tú son mágicos. Cuéntanos cuál es esa ensaladilla. Pues mira, hay dos productos que a mí me vuelven loco. Uno es la aceituna y la merluza. Sí. Y luego hay otro que hacemos que también está muy bien, que es usar el lomo del centro de la ventresca del atún, que es la ensaladilla con la ventresca del atún, ahí con un contraste de temperatura, la ensaladilla temperada y la ventresca fría. Y me han chivado que también tenéis otra con quisquilla. Tenemos con quisquilla, tenemos con salpicón, tenemos con huevas de trucha, la hemos hecho con caviar, la hemos hecho simplemente con huevo, la hemos hecho con salchichón, pues no lo sé, innumerables. Bueno, más de 25 versiones tenéis, con lo cual, bueno, pues da para mucho. Entiendo que será uno de los platos más solicitados, ¿no? Pues yo creo que prácticamente sí o sí no hay nadie que entre que no toma la ensalada. Claro, es que es un mítico, es un plato mítico en vuestro restaurante. Por cierto, que está en la Tasquita de enfrente, en la calle Ballesta 6 en Madrid. En la calle Ballesta 6, este año que hacemos 26 años. Oye, Juanjo, tú eras un importante directivo y dejas todo, decides dejar todo por los fogones. Cuéntanos, porque es una historia muy bonita. Bueno, pues esto es una historia que yo toda mi vida, después de haber era director general en una compañía de seguros, pero yo siempre tenía ahí un poco la historia de, bueno, pues de mi padre y de mi madre, que habían llevado este local, y estaba como, bueno, pues lo tenía muy enganchado. Y en la primera ocasión que tuve de colgar la corbata, la colgué y me metí en este mundo, que no es tan sencillo como alguien se puede pensar, sino que es bastante complicado. Y de esto hace 26 años y todavía vivimos, lo cual me parece primero un milagro y luego pues una suerte, porque es una forma de vida que a mí me gusta mucho. Pues eso es lo importante, ¿no? Juanjo, ¿qué tal? Soy Sergio. Cuéntame. Porque hablas de la temperatura, sobre todo de la patata, ¿no? Que no entre en la nevera, que no se quede zapatera. Efectivamente, que no se quede zapatera. Y luego hay que tener cuidado cuando se alinea,
pues que evidentemente esté en frío para que no tenga ningún problema de contaminación, Con la lógicamente, mahonesa. pero cuando se sirve hay que atemperarla un poquito para que no salga excesivamente fría, Sí, porque si no hace que el sabor se pierda. claro. Ni calvo ni tres pelucas, o sea, ni muy fría ni muy atemperada. Efectivamente, Claro. efectivamente. Y lo del aceite, que es importantísimo, como bien has dicho, yo creo que el aceite le mete el power ese a la ensaladilla, que es lo que le da todo el saboraco, y la merluza, que yo la verdad es que cuando me ha sobrado algún pescado sí que lo he hecho con merluza, pero vamos, digamos que no pensaba en la merluza para hacer la ensaladilla, sino como un aprovechate, y me parece Pues muy buen rollo sí. eso. Para mí es una de las mejores. Era una La de ensaladilla que hacía merluza. mi abuela hace muchos años, ¿eh? Sí, Merluza y no lleva, y luego la combinaba con aceituna negra. qué Y la rica. combinación es absolutamente deliciosa. Deliciosa, claro. Sí, sí. Y bueno, Y y lo luego, que no lleva es patata, ¿eh? Esa es una ensaladilla un poco sí, especial. eso es lo de merluza, ¿no? Lleva huevo, merluza y aceituna, Sí. O sea que la merluza haría como las veces de patata, ¿no? prácticamente. Ujú. Bueno, y la mahonesa, ¿qué mahonesa utilizas? Porque es complicado hacer nosotros nuestras propias mahonesas. Bueno, si la hacemos en el momento y la servimos en el momento. Bueno. A mí siempre O me ha sea, dado eso un ahí- poquito de miedo, aunque está bien, pero claro, como se ponen tan radicales a veces con las cosas estas y ya casi que no las utilizamos, pero efectivamente si la haces al momento no tiene por qué tener ningún problema. Y yo la hago, yo cuando la hago, o sea, si no utilizo alguna comercial, si no la voy a hacer al momento, por Sí. supuesto, ¿eh? Claro. Pero vamos, a la gente que tengo confianza y me la pide, la hago en el momento y no tiene absolutamente ningún problema, porque ahí lo que utilizamos es huevo pasteurizado Sí, para que no haya ningún problema. Mm. Porque el aceite evidentemente no da problema. no, eso no Entonces, tiene. hay huevos pasteurizados que están muy bien y es el aceite el que le da el toque. ¿Y tú? El problema, que yo siempre lo digo, es que si vamos a usar ensaladilla recién hecha, no hay que usar nunca el huevo crudo, que es el que nos puede dar problemas. Sí. Efectivamente. En la tasquita de enfrente ofrecéis, Juanjo, una carta que varía en función del mercado y la temporada. Correcto. Sois un referente de la cocina de producto aquí en la capital y apostáis, es una apuesta simple, pero al mismo tiempo es compleja, ¿no? Porque no es fácil, cuesta encontrar producto, ¿no? Entiendo. Bueno, cada día cuesta más. Lo que pasa es que, bueno, nosotros después de 26 años, yo digo que una parte fundamental de la tasquita, aparte del equipo humano, es el equipo de proveedores que tengo, que son ellos los que ya después de tantos años me llaman, me cuentan, me dicen lo que hay, me lo acercan, prueba esto. Sí. Entonces yo creo que son parte de la familia. Los proveedores es la tercera pata, ¿no? Los clientes, el equipo humano y los proveedores son las tres patas que mantienen este negocio desde hace 26 años. Qué importantes son, qué importantes, sí. Hombre, es que eso está claro. De si tú ofreces cosas que están muy ricas y no las vendes, al final es como medio imposible. Y entonces, claro, la parte de éxito de un negocio está en que ofrezcas muy buen producto, que tú tienes muy buen producto y sobre todo utilizas muy buen género y tienes clientes fieles desde hace mucho tiempo, porque yo lo sé que los tienes. Entonces eso es importante. Y efectivamente, Afortunadamente yo siempre digo que yo tengo clientes no públicos. sí, es así. Sí, Total. señor. Y además clientes, como dice Sergio, fieles, ¿no? Que no fallan Sí. porque, pues bueno. Mira, para mí cliente es el que viene una vez al año, una vez a la semana o una vez al mes. Todos son clientes. Ya. Es verdad. Anguila con pera, carabinero con sobrasada, cocochas rebozadas, salpicón de langostinos, guisos tradicionales. Se puede escoger siempre previo encargo y en momentos muy puntuales, incluso el cocido madrileño más exclusivo, ¿no, Juanjo? El cocido no lo estoy haciendo aquí ahora porque ¿No? lo estoy haciendo en un sitio en el que estoy asesorando desde hace unos meses, Sí, que es en el Casino de Madrid, el de la Plaza de Colón, sí. en un restaurante que hemos abierto y que colaboro, que se llama Albero, y ahí hago los cocidos todos los jueves. Ah, Qué rico. Porque tú eres cocinero de... ¿Sabes lo que pasa? Que yo sí he estudiado para cocina y tal, pero yo siempre distingo... O sea, perdón, que no distingo entre una persona que cocina es una persona que cocina. Ese ya es cocinero. Sí. Y el buen rollismo que tiene la gente que le gusta la cocina es que tiene tanta pasión que suple la formación en el caso de que no la tuvieras al principio. Porque... Bueno, yo siempre digo que soy autodidacta, yo Sí. en este mundo soy un intruso. Lo que pasa es que cuando el intruso lleva 26 Claro, años ya no. cocinando día a día, pues ya casi te da tiempo a hacer 2 licenciaturas, 2 máster y un doctorado. si volvieses a nacer, ¿serías cocinero o serías directivo de una empresa de seguros? Pregunta tan difícil.
Pues mira, vocacionalmente sería cocinero, pero si pusiera la cabeza me dedicaría a trabajar en el mundo de los seguros como lo hice, porque esto no es fácil. Yo siempre se lo digo a los chavales que hay que tener mucha pasión, el mundo es muy difícil y yo siempre echo la cabeza y miro en todos los sueños rotos que se rompen con esto de los restaurantes. El índice de mortalidad de un restaurante es elevadísimo. Apenas un 15% superan los 2 años. Fíjate la cantidad de restaurantes que inician los sueños y cierran, ¿no? Por eso que hay que tener cuidado a veces con lo que deseas y con lo que sueñas y que no sea el principio del fin tuyo, ¿no? No es fácil, créeme que no es absolutamente fácil esto. Y luego vamos a entrevistar a Ángela Basabe y eso va en relación un poco a lo que te preguntaba de si volverías a ser cocinero, porque su padre tiene 92 años y es el que ha sido maestro de Ramón Roteta, ha estado Arzac, todos han pasado por Gaztelumendi y Anchón, porque este era Anchón, que era un máquina de entonces. Y yo una vez que estaba ya en la silla de ruedas él, y le pregunté a Anchón, ¿cuánto tiempo has sido cocinero? Y me dio el corte de mi vida y me dijo, uno que nace cocinero se muere cocinero, con 92 años sin poder moverse. Él era cocinero y dice que se morirá siéndolo. O sea, que ya no ejerce porque no puede levantarse, pero pero piensas en cocina, sueñas en cocina. Eso es. Estás todo el rato con la cabeza. Cuando este gusanillo se te mete, estás todo el día, como digo yo, tus pensamientos giran en torno a la cocina. Lo que está claro es que cuando algo te apasiona, y esto de la gastronomía, Juanjo, a ti te apasiona, porque si no, no hubieras dejado ese puesto para coger las riendas de la tasquita de enfrente, que por cierto, ¿por qué se llama la tasquita de enfrente? Esto tiene también Bueno, porque enfrente había un restaurante que era la Gran Tasca, entonces era la Gran Tasca, que hoy ya no está, y enfrente era la tasquita de enfrente. Que en su origen era el mismo dueño, aunque mi padre se lo compró. Sí, qué bueno. Qué bueno. Oye, y este año también os habéis llevado un premio en Madrid Fusión 2025 al mejor steak tartar de España. Sí. Bueno, sabes que esto de los premios siempre están sobrevalorados. Pero es un reconocimiento. Pero es súper importante, también es importante, no hay que quitarle mérito ni valor. De hecho, fíjate, cuando iban a dar el premio, Nacho y yo nos íbamos a ir, porque no me pensábamos digas. que no íbamos a ganar. Sí, Qué bueno. Y te lo digo, fue una provocación porque lo que hicimos fue un steak tartar casi sin aliño, cuando todo el mundo sabe que el steak tartar lleva aliño, ¿no? Bastante aliño. Es la base, ¿no? Tenía un aliño muy peculiar, muy suave. Cuéntanoslo. Sí, nosotros lo que queríamos era que la carne se valorase. Porque si tú haces un aliño tradicional, que es fantástico y que a mí me encantan, pero al final lo que sobresale es el aliño. Claro, desvirtúa el sabor de la carne. Sí. Eso es. Entonces le hacíamos un steak tartar muy atemperado con un queso azul para darle ese toque de la carne madurada, que en el fondo sabe a láctico, y esa salinidad. Y fue ese juego, simplemente, nada más. Bueno, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, o sea, todo tiene su truco. Y que luego el jurado tuvo tuvimos la suerte que lo valoraron y entendieron que era original y para nosotros ha sido una alegría y una satisfacción. ¿Pero qué más le pones, Juanjo? Aparte del queso azul, que supongo que... Aceite, aceite, sal, pimienta y un poquito de queso, el penicillium, la parte madura azul del queso. Sí. ¿Pero de qué tipo de queso? Que he cogido una tarjeta. Queso azul. ¿Pero cuál? En este caso, Cabrales, que para eso vengo de zona de Asturias. Claro, que el Cabrales también predomina mucho. O sea, predomina, depende de la producción, de la cantidad que le pongas. Pero me parece una muy buena combinación por lo que dices, porque las carnes maduradas tienen ese toque lácteo. Claro. Y ese entonces toque lo que hago es un steak tartar madurado. Sí. Sin estar madurado. Sin estarlo. Porque es carne, efectivamente, sin estarlo. Qué bueno, pues eso está muy eso hay que ir a probarlo, tenemos que ir a probarlo. Eso cuando queráis venís y lo probamos. Y lo comentamos. Que es más que para comentar que para probarlo. Sí, o mejor dicho, se prueba y se comenta. Es que es otra manera tiene que dar debate. Efectivamente. Por eso tenemos nosotros también este programa. Estamos aquí siempre debatiendo y pues eso, hablando de diferentes versiones, de diferentes propuestas y que nos gusta más, que no, y que se puede mejorar también, ¿no? Porque mira, pues es una de las maneras diferentes de hacer el steak tartar. Juanjo, siempre se puede mejorar todo. Claro que sí. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, ha sido un placer. Y nada. Deseo que paséis a todos los que nos están escuchando un buen día de domingo y nada, que sigamos y estamos ya en el inicio de las Navidades, así que
Vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo. Muchas claro que gracias. sí, con comida mucho A mejor. vosotros, un Muchas saludo. gracias, Juanjo. Un abrazo. Hasta luego. A vosotros, gracias. Hasta Chao, luego. chao. Qué majete, ¿no? Encantador. La verdad es que es un Claro. un cielo de... Y aparte de un tío que tío. sabe, ¿sabes? Totalmente, totalmente. A ver si es que lo ha mamado desde pequeño, como aquel que... Sí, sí. como- ha sonado un poquito tal. No, pero no, es no, que- está fenómeno. es que la gente que le gusta a ver, las cosas os lo tengo que hace- contar. Es que Sergio me ha hecho un gesto y entonces ya... ¿Yo? ya me he tenido que reír. Pero bueno, que vamos a la siguiente sección. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way Y llegamos a nuestro aperitivo, a nuestra sección del aperitivo. Sergio, hoy tenemos claro que el aperitivo va a ser ensaladilla rusa, ¿vale? Iremos a tomárnoslo a la tasquita de enfrente o a la leña de Cobo, O a todos los donde mejor nos restaurantes. pille. O tenemos una sorpresa, cuéntanosla. Tenemos aquí una sorpresa bastante importante. Es una amiga mía que se llama Ángela Basabe. Hola Ángela, ¿qué ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. Resulta que a Ángela le da mucha vergüenza que la presente así, pero yo lo voy a presentar como a mí me dé la gana. ¿No? Sí, Me sí, está como poniendo siempre. caras raras como Ángela, diciendo... como siempre. con él no se puede, así No que se puede. Sí, es que lo que date hay... por Ah, yo voy a rendida, explicar. date por rendida. Sí, Su padre, 95 años tiene ahora, 95. cocinero de siempre, el corte más grande que manda en mi vida me lo dio su padre, porque una vez le pregunté, Anchón, ¿cuántos años has sido tu cocinero? Y él me dijo, cocinero nace uno y cocinero se muere uno. O sea, toda mi vida he sido cocinero y digo, uy, es verdad, y me dejó cortadísimo. Pero su padre ha sido el famoso cocinero con el que han aprendido todas las estrellas que ahora son famosas, o con muchos. Han ido muchos cocineros a trabajar con él. No voy a dar nombres, pero muchísimos muy famosos de ahora se han educado un poquito en sus pechos, porque él era un cocinero muy famoso en el País Vasco, en Irún, y en concreto tenían un restaurante que se llamaba Gaztelumendi y Anchón. Anchón por su padre, que se llama Anchón, que era un pedazo de cocinero impresionante. Y allí el pincho más típico, que mira, lo vamos a explicar también, que lo vas a explicar tú también, eran los picantes, ¿no? A ver, sí, es un O- bar que tenía ese pincho desde Que tenías. 1940. Todavía lo hace mi hermano en ¿Ah, su sí? bar ahora, en otro sitio. Pero se hacía desde 1942. Madre mía. Madre mía, ¿Tu padre ya nada. estaba allí en 1942? No. Anda. El dueño era Gaztelumendi. Ah, vale. Mi padre vale. cogió Gaztelumendi Ah. y lo siguió la marcha y creó Anchón. Vale. Porque mi padre era cocinero, entonces hizo el restaurante, pero cogió un bar en Irún. Hombre, la verdad es que pero yo siempre he visto eso y he probado de ti, vamos, porque a tu padre no le he visto cocinar nunca, lo conozco, pero no le he visto cocinar nunca porque ya era más mayor, pero yo he probado los picantes y he probado tu ensaladilla rusa y he probado un montón de platos que hacías allí espectaculares. ¿Y cómo es tu que me ensaladilla gustaban rusa, muchísimo. Ángela? Desvélanos. A ver, ¿Cómo la la haces? ensaladilla ¿Cómo rusa la no es haces? diferente a la de él. Es muy parecida, pero Porque él es que yo suelo decir, mi padre era cocinero. A ver, que es que hablar de cocineros para mí es muy alto. Ujú. Yo cocinera, bueno, cocinero, yo me dedico más a la gestión, más al tema ejecutivo. Sí elaboro platos que luego no llevo a cabo porque no estoy en la cocina todo el Sí. rato, pero es que yo he aprendido de estar con gente como él. Sobre todo yo que es que con él, como dice mi hijo, me nutro mucho, pero luego lo necesito a él para que me lo vuelva a explicar. Ujú. Y entonces, pues mi ensaladilla rusa es lo que él dice. Para mí es muy importante que la patata se cueza con la piel por lo mismo que él ha dicho, que no se desmenuce, que no se trocee. Entonces, al hacerla con la piel, la patata se queda entera. Entonces, Sí. pues bueno, para mí eso es muy importante, porque hay gente que igual pues la pela y luego la pone a cocer la patata. No. Pues eso es lo de las bolsas y esas cosas, pues al final... bueno, lo que pasa es que, claro, como va creciendo tantísimo todo lo que es el tema de la cocina, hay tantas posibilidades. Sí. Pero lo que sí que está claro es que cuando tú has probado todas esas posibilidades, una de ellas es la que eliges. Yo elijo cocer la patata con piel porque he visto que es la mejor opción, pero eso no quiere decir, pues a mí yo no me pongo a nada. No, yo no me nunca. pongo a nada. Hoy ha venido un señor al resta y decía que quería una carne muy pasada. Y le decían al resto de la mesa, hombre, por Dios, pero la carne tiene que ser poco hecha. Digo, ¿qué poco hecha? ¿Cómo quiere usted la carne de crujiente?
O sea, te la voy a hacer a ti. Los cocineros somos repartidores del amor. O sea, nosotros hemos venido a repartir Qué bonito felicidad. te ha quedado Claro, eso. somos como un aspersor que reparte amor. Entonces, es decir, ¿tú qué quieres? La carne muy hecha. Yo no voy a discutir si está mejor o peor, si te gusta de una manera o de otra. Yo reconozco que la carne en su punto me gusta más que muy cruda. A mí. Reconozco que la carne muy pasada me gusta menos que en su punto. Reconozco que el pescado cuando está en su punto gelatinoso es el mejor punto. Hay gente que le gusta pasado. Yo voy a ser el que te diga que te lo tienes que comer de una manera o de otra. Está claro. Y con la ensaladilla pasa 3/4 de lo mismo. Hay tantas versiones y tantas maneras que tú puedes hacer lo que te dé la realísima gana. Entonces, bueno. Pues sí, pues lo que tú dices, lo que pasa que es verdad que siempre que das los tips y esas cosas dices pues que no se te quede, para mí, Sí. que no se te quede muy pastosa, que no le entre mucha agua a la hora de cocer y esas cosas. Para mí, porque pues lo que dice él también, con que esté caliente, de que las cosas a temperatura ambiente pues son mucho mejores. Están muy Entonces, Más ricas. por textura y por pues, todo. pues cuando haces una mayonesa, todo, entonces, pues lo mío, perdón, mi ensaladilla es patata, huevo y atún Claro. A mí y la que más me mayonesa. gusta. Sí. y poco más. Lo que decís, pues bueno, yo sí es verdad que hay veces me gusta poner la zanahoria, Ujú. pero Está bien. no es Sí. una cosa, yo no soy como muy... Cuadrangular. Sí, me hace falta la patata, el huevo y el huevo también en buenas cantidades. Sí. Me gusta que la mayonesa, lo que dice Sergio, la mayonesa no la podemos hacer en el restaurante como quisiéramos. Qué pena, ¿eh? Pero si la hicieras en casa, Si la hiciera en casa, no, la hago en casa. sí. Yo hago la mayonesa igual que la hace mi madre, que es otra crack, pero ¿Cómo la hace tu madre? mi madre le echa como la enseña mi padre. Claro, pero ¿cómo la hace? Mi madre la hace con huevo, Sí. vinagre, sal y le echa mostaza. Ah, bueno, es mira. una mayonesa francesa así. de esa. Dijon, pero muy Mostaza. poca. Ujú. Tampoco te tienes que Qué rica. pasar. Sí. Y yo, por ejemplo, como Sergio también, pues según para qué le añado el ton... El Honda, sí. Nunca me acuerdo del nombre, se lo tengo que preguntar a él. Sí. Entonces, pues sí, según para qué cosas, pero porque eso lo he aprendido Ya. después. Yo, por ejemplo, en lugar de vinagre, le pongo unas gotitas de limón. Bueno, Mi madre también le pone limón, pero mi madre le pone limón, yo le pongo algo de vinagre, es cierto. Mi madre no no tengo le gusta recuerdo. tanto el vinagre, ¿no? No, sí le gusta mucho, pero igual en la mayonesa no. Ahora eso te puedo decir que es la misma receta, la hago más o menos, pero yo siempre que voy a casa de mi madre le digo, prepara 3 o 4 botes de mayonesa para que me lleve. Que me lo llevo. Y te lo llevas. Como me lo llevo y además lo que me aguanta. Y la hace Está con huevo claro. fresco. Sí. A ver, si el problema de las mayonesas no es que el problema de las mayonesas es que si el huevo tiene un poquito de salmonela lo multiplicas porque luego como no está en refrigerado se multiplica. El problema de las mayonesas es que es un huevo crudo, pero claro, un huevo crudo se puede comer perfectamente. El problema está que claro que se multiplique o prolifere algo que no deba proliferar. Pero ya Bueno, lo pero tiene. si lo mantienes a temperatura Sí. que debe estar, a la temperatura que debe estar, Bueno, la ¿no? temperatura no es la purga, Benito. Ya, O sea, la temperatura ya, lo que ya. hace es adormecer y la congelación adormece, Ya. pero no mata, porque la Exacto. gente piensa, se me ha estropeado, lo meto a congelar y eso no es el túnel del tiempo. Ya. Si tú congelas algo que está Chulline, lo descongelas Chulline Plus. Si tú congelas algo que tiene una bacteria, sale con la bacteria another time. Y entonces, claro, eso va a pasar siempre y en todo momento. Pero claro, eso lo puedes hacer en casa y si tú luego tienes que quedarte más en algún habitáculo de la casa del tiempo deseado, pues es tu problema. Pero Exacto. claro, en un restaurante No puedes. Entonces No te la no puedes. arriesgamos porque no tiene sentido arriesgar porque no tiene sentido. Está claro. Pero bueno, puedes arriesgar que esa mayonesa que tienes que coger, pues bueno, le echas un poco de aceite Sí. del, ¿cómo dices tú? Del high class. De high class. El bueno. Entonces, pues eso, le puedes añadir un poco Algo. del aceite del atún o del... Sí, que le o puedes dar... lo que decíamos, ¿no? Del líquido de los encurtidos, un Y pelín. escucha, o si te sobra, imagínate que te ha sobrado. Ángela trabaja en un restaurante que está en la cima de una montaña y se ve abajo la bahía de Orio y es alucinante. Luego, si quieres, dices el nombre y si no Sí, quieres. claro que lo decimos. Venga, Ángela, ¿dónde trabajas? Trabajo en el Asador San Martín en Orión. Y ahí Ella es también la- serviréis ensaladilla la rusa, sheriff. ¿no?
Porque yo Pues creo que siempre siempre. es raro un bar en el que, si no como, Pues como es un plato en la restaurante muy carta, high class, ¿eh? como no... ya, por eso te digo que no como plato en la carta, pero a lo mejor como una Como tapa, aperitivo. ¿no? Como aperitivo en muchísimas versiones. Ujú. Por ejemplo, Sí. ahora hay Cuéntanos. que bueno, que son cosas que hoy en día todo el mundo con estas cosas de online las tiene. Sí. Pues hay unos panipuris. Ah, los que se llaman, panipuris, qué ricos. los rellenas con la ensaladilla. Eso es un top. El panipuri, que vamos a explicarlo, es una cosa india que viene como una especie de corteza, viene como una moneda de 50 céntimos. Exacto. Que tú lo echas a freír y se hace una bola crujiente perfecta. Eso lo podemos encontrar para que en la cualquier gente sitio, ahora los panipuris, Yo bueno, en creo que cualquier sí. sitio no, pero es fácil. Sí, yo lo encuentro fácil, sitios que tienen. Y tú vives en un caserío en medio de la montaña. Eso te iba a hermana. decir que, hombre, yo soy muy de online hoy en día, pero porque es que lo necesito muchas veces. Sí. Pero sí es... Ah, viene el panipuri, qué rico esas bolicas. Y además es que son cosas que... Yo, por ejemplo, la mayonesa, lo que sí me parece muy bien es el crujiente, ¿no? Por ejemplo, la mayonesa de Sergio, que ahí la comí ayer, bueno, pues Sí, luego es que le está dije... espectacular. Esa crujientito Ese grisini de... aéreo. Grisini Grisini aéreo, pues aéreo, me qué parece bonito. que... Bueno, es que Miau. me parece que el crujiente, comer solo la ensaladilla, sin un crujiente... Necesita, pues eso, lo que es la ensaladilla, la cremosidad de la mayonesa y el crujiente. Y el crujiente. Claro. Yo por eso siempre, a lo mejor suena un poquito redundante, pero yo pongo la ensaladilla y me encanta comerla con Picos. con patatas Con fritas. picos, con claro. Con fritas, patata, claro, ponerme la patata perfecto. frita con la ensaladilla y Perfecto, dices, muy bueno, bien. patata y patata, pero es que está tan rico. Pero en general todos los platos tienen que tener algo cremoso, algo líquido, algo crujiente, porque si no parece que te estás comiendo un tarrito de eso de comida para niños. Sí. Y esto como muy lineal y muy plano, y todo eso es aburrido. Que hay veces que, ya que saco ese tema, pienso que la comida es para los niños. Ay, ya sé que no tienen dientes y que tienen que comer algo muy ligero para que no se atraganten. Pero es que es normal que se aburran. Es que mi niño ya se cansa de comer purés. Señora, su niño y todo el bloque. Porque está comiendo todo el día un puré, que esto está más liso y está siempre la misma textura. Dale al niño algo para que masque. Claro. Que cambie un poco Tiene la que textura. masticar. Y la ensaladilla rusa le pasa 3/4 de lo mismo. Tú ponle algo, pero fíjate que ya en Por sí eso la- tú pones la piparra también. pero la piparra ¿no? te la comes Pero así. sí, pero bueno, el está pepinillo tan- por dentro. Sí, es crunchy. pepinillo, sí. La patata es tierna. El huevo tiene otra textura. La mayonesa es cremosa. Y si luego le pones algo crujiente para pillarlo y metértelo en la boca y cruje de la que está. Buah, se me está Se haciendo me la hace boca la boca agua. agua. Luego hay Sí, esas está- también, estas que dices como las monitas. Ah, sí. Los Se chinos. llaman las palomas, sí que es el. Hay es las el pan de palomas, gamba, el que pan de, llaman paloma, que y es el pan de gamba, que claro. también que lo suflas Sí. y ahí lo pones. Es que poner la ensaladilla a la hora de presentarla en un aperitivo, claro, Sí, dices, cambia tanto. lo que ¿verdad? dice, claro, ahí es donde está, que cuando tú das un aperitivo puedes poner cosas que no tienen por qué ser súper... La pera. Unas la pera, elaboraciones que digas, exactamente, sí. pero sí le puedes añadir ese plus con lo que lo rodeas, ¿no? Pues, por ejemplo, a la ensaladilla le puedes hacer pues como unos trocitos de langostino o de eso, Claro, pero que que no sea- estén muy hechos. Qué Sergio rico. pone el El atún, El atún, sí. pero lo que decía antes, pues por ejemplo, si le pones un tartar o incluso alguna cosa de... Un salpicón de marisco por encima. Pero también eso, el puntito ahí que tampoco se vaya de muy cocido. Sí, eso, pero todo. que enriquezca un poquito el Sí, el y le das- plato. Y probar una cosa, ¿eh? Cuando es la fecha de Navidad que viene en futuras, Bueno. cuando te sobre algo de pescado, de un asado, de lo que sea, ese pescado, por supuesto, no lo vas a tirar, y lo sé, pero desmenúzalo, mézclalo con una ensaladilla rusa y hace una ensaladilla rusa, por ejemplo, de dorada, o de rodaballo, o de lubina, Qué que está rico. basada. Qué rico. No, te, mi tienen madre- te tienen que poner un desfibrilador. Eso está buenísimo, te da un paro. Mi madre a la ensaladilla rusa le echa... ahora no me va a venir la palabra. Remolacha. Ah, claro. Remolacha. Le echa apio rallado. Es que te dice, voy a hacer una ensaladilla rusa. Y te digo, pero Y si limpia la nevera, ¿no? digo yo, pero es que ensaladilla rusa, si estás Tu echando madre sí que hace de todo. Aprovechategui. Digo, pero estás echando de todo. Y digo, ¿y dónde está la patata y el huevo? Bueno, pues... Es que no cabía, hija, no cabía ya. Entonces, pues bueno, tiene, pues eso, por ejemplo, es verdad que esas cosas son unas cosas, lo de la remolacha, el apio, todo eso son encurtidos que a ella le ha gustado siempre mucho. En Francia, Claro. hace muchos años, esas cosas comprarlas era muy fácil. Sí. Nosotros vivíamos en la frontera, Bueno, entonces... tú que frontera, tú has vivido en Bayona, yo te Claro, he ido a ver a yo he Bayona muchas estudiado, veces. pues eso. Entonces ibas en los tarros de estos, te la vendían ya en Juliana, ¿no? Entonces a mi madre todo eso le encantaba pues sacarlo y pues, bueno, que se han lo hecho, además hay yo ensaladas como, ahora no me acuerdo de los nombres, pero Waldorf. que hacen de apio, eso te quiero manzana. decir, que llevaban
manzanas, todas esas cosas. Claro. Que mi padre ha hecho cosas estas, no sé cómo le llamaba. Bueno, me sale el nombre francés, pero bueno. Pues dilo en francés. No, que no me sale ni el nombre en francés. Que no me sale el nombre en francés. Pero sí que eran con unas de pomme de terre. No sé Bueno, cómo. yo ahora mismo, aunque no venga a No me cuento, acuerdo. ¿sabes quién me enseñó a mí a comer mantequilla? Ángela. ¿Ah, sí? Porque yo la mantequilla ¿Y eso? la untaba. Yo la mantequilla, como los mortales, cogen la Joder, mantequilla. pero es que está buenísima con un trozo de pan. Sí, pero es que ella no la unta. qué Ella rico. corta como un entrecot. Corta Ah, láminas y no la unta. Ah, y la pone Y lo ponemos y como las qué grecas, porque el rico. pan tostado, cuando le pones tú una lámina de 3 milímetros, la cortas con el cuchillo, la pones mantequilla salada, esa que compras en un buena. supermercado que hay en Francia, en Saint-Jean-de-Luz. Bueno, pero hay muchos Pero supermercados. esa que tiene de escamas las escamas de sal. Dios bendito, qué Ay, rico ¿y se está notan eso. las escamas Claro. cuando Sí. la comes? No, porque Sí. aquí la mantequilla salada no tiene casi No sal. tiene, eso te iba a No, decir. ahí está salada. Ahí está salada. Son las escamas del sal. Sí, la sal de Escamas, Sí, sí. la sal en escamas, pues bueno, es de gerenague, que le llaman la sal y cosas de estas, de esos sitios, y entonces se le añaden a la mantequilla. Entonces, se- claro, cuando yo haces siempre- así, bueno, te Suena. masticas. Yo decía sal de Gerán, pero Ya está se pronuncia mal. No, ese. porque esa es otra sal. Ah, vale. La sal de Gerán es una sal gris. Esa grande. es. No, la que va en la... Bueno, también harán... Ellos le dicen sal de Cristo. Son Sí. sales de cristales, que es la Sí. sal, tipo la sal Maldon. Sí. Es que ella es bilingüe encima, ¿sabes? Y, Sí, 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 ya bueno, lo veo y, ya. y cosas que me gustan a mí muchísimo. Hay un pueblo también allí, que ya que hemos pasado la frontera, me gusta tanto el pueblo este de Espelette, Con pimiento. con los que ponen Que torcidos. también, Los que también Claro, a le las echas mantequillas y a las una mantequillas ensaladilla y a la rusa. ensaladilla rusa, pero Que me es que, por encanta. ejemplo, todos los cocineros a todas las cosas que eso le añaden mucho. Eso es como un pimentón, pero picante. Sí, pero pimiento, sí. Y en escamas. Sí, el no y llega a ser también hay, pero molido. sí, no está molido Eso es. como eso, está como más eso, y eso también, y entonces le da un toque picantillo, le da, Sí, pues sí. se hacen muchas cosas con eso, y entonces también se le añade, es lo que te digo, le das a esas 3 ingredientes, Sí, vas- Y a luego tu ya le toque. estás dando un punto. le das diferente. varios toques, entonces claro, pues imagínate que con la misma ensaladilla puedes hacer muchos aperitivos. Nosotros damos el aperitivo al cliente, bueno, como tú das Sí, la pero yo lo chistota cobro. también. Nosotros ¿Ah, lo sí? cobramos. Sí, es una cosa que hacemos porque va incluido el pan. Ya vale. Claro, Pero y- bueno, yo Si sí, alguien al no lo final- quiere, no se lo. Pero sí que hacemos un precio por el pan. Por eso está como muy somos- bueno, por todo. Se ha Eso te dicho. iba a decir, Ya, pero con bueno, mantequilla. Sí, que va con mantequilla, con el asado, con el pan, pero bueno, que sí se cobra. Pero sí que es cierto que la ensaladilla rusa yo creo que es el aperitivo más rico del mundo mundial, del planetario, porque es una receta sencilla, que le gusta a todo el mundo y facilona. Pues nada, nos quedamos con eso. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros Ha por sido un habernos placer recibido. compartir este ratito contigo. Gracias. Igualmente, gracias. Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Or did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a tan. I hope you find the right man who will fix it for you. Oh, since you come on home. ¿Vas a decir un aperitivo ahora? Sí, pero muy rápido. Mira, una Es que patata nos tenemos frita, que ir. ensaladilla rusa y un boquerón. Uf, Madre qué mía. rico. O una anchoa también, ¿no? También, pero también, boquerón. también. Oye, por cierto, que no se me olvida, si lo que querías era despistarme, ese sorteo para 2 personas Venga, para probar tu ensaladilla rusa en la leña de Cobo. Venga, que acepto un sorteo para 2. acepta. Uy, pues estar muy atentos a las redes estos días, ¿vale? Yo me quedaría aquí hablando contigo toda la mañana, pero tenemos que despedirnos. El Soy un tiempo blando. se acaba. Así que hoy todos a comer ensaladilla rusa. Muchísimas gracias ¡Viva por tu Rusia! compañía. Muchas gracias por tu compañía. Y Gracias. muchas gracias a todos por escucharnos. Like what you doing? And in my head I paint a picture.